¿Qué tal, familia Mascoriente? El día de hoy te voy a enseñar cómo bajar de peso a tu mascota, así que bienvenidos. Bueno, familia, lo primero que hay que tener presente es que si nuestra mascota está sufriendo de obesidad o tiene un peso bastante elevado, tenemos que identificar tres cosas. La primera es la alimentación, la segunda es el ejercicio y la tercera es la salud de nuestra mascota. Cada una nos va a ayudar a identificar por qué está siendo obeso nuestro perro o nuestro gato. Por ejemplo, podemos identificar, no, es que yo salgo con él a jugar, le dedico las horas de juego que requiere la raza y pues de salud está bien, entonces podemos descartar que puede ser un problema netamente de la alimentación. O por el contrario, si los estás alimentando balanceadamente, si estás teniendo las horas de juego o de ejercicios pues pertinentes, entonces podemos mirar si de pronto es un problema de salud. Entonces el día de hoy te voy a enseñar cómo identificar este tipo de problemas para poder buscar la mejor solución. Bueno, la primera fase que vamos a mirar es las enfermedades como tal que pueden generar a que nuestras mascotas puedan sufrir un sobrepeso. En una de ellas básicamente es el sistema endocrino el que se ve comprometido, problemas metabólicos, donde podemos ver de pronto el hipotiroidismo, que uno de sus signos clínicos básicos es la obesidad en los perros. Entonces es importante por esto visitar al médico veterinario periódicamente para lograr identificar este tipo de problemas antes de que se presente la enfermedad como tal. El segundo problema que podemos identificar es la alimentación. Recordemos que lo ideal para nuestras mascotas es que le demos una alimentación bien balanceada y que sea sana, o sea que sus ingredientes sean lo más sano posible y lo más acorde a la raza o a la especie que le estamos suministrando. Por ejemplo, como les contaba en videos pasados, los perros y los gatos básicamente su alimentación es carnívora, entonces hay que mirar que la alimentación que le estamos brindando si venga directamente de los animales y no tanto de la parte vegetal, debido a que ahí es donde empiezan los problemas metabólicos y aumentar el peso. También tenemos que tener presente la cantidad de comida. Si te perdiste de pronto cómo evitar la obesidad, aquí te dejo el videito en la parte de arriba donde puedes identificar cómo es que se le debe de administrar los alimentos a nuestras mascotas, y qué cantidad y cómo identificar si la alimentación está siendo sana y si está siendo balanceada. Otro problema que debemos identificar es el ejercicio que le estamos brindando a nuestras mascotas. Recordemos que el paseo como tal, a que nuestra mascota haga sus necesidades, no configura el ejercicio o las horas de ejercicio que requiere. Para esto es importante que determinemos cuál es la necesidad de cada raza. Si quieres, en el enlace de aquí arriba puedes observar, dependiendo de tu raza, cuántas horas de juego o cuántas horas de ejercicio requiere. Por ejemplo, un Golden Retriever requiere de 40 minutos a hora y media de ejercicio diario, y así vamos a ayudar a bajar ese nivel de obesidad debido a que aumentamos el gasto calórico y podemos evitar que se haga un acúmulo de adipocitos. Hay algo que tenemos que tener presente, familia, y es que un perro obeso o un gato obeso va a tener unos problemas y unas consecuencias a futuro, que es lo que realmente evitamos al disminuirle el peso, como problemas ortopédicos, problemas como digamos de tipo de diabetes mellitus, que se predispone por la obesidad, o enfermedades como tumores mamarios también se predisponen por la enfermedad, por la obesidad. Entonces lo más importante es que siempre mantengamos en un estado óptimo nuestras mascotas, porque recuerden que eso también es bienestar animal. Entonces te voy a dejar 4 tipsitos para que puedas, después de haber identificado cuál es el problema, puedas tomar decisiones sobre la vida de tu mascota y así prolongársela
para que esté mucho más tiempo contigo. El primero es utilizar alimentos dietéticos para la obesidad. De pronto, si estamos errando es en el tipo de alimentación, podemos utilizar estos alimentos dietéticos para que su consumo calórico no sea tan elevado, para así poder llegar a estabilizar el peso. El segundo tip es controlar la ración. Recordemos que cada concentrado en su parte trasera tiene una tabla nutricional donde nos van a explicar, dependiendo del peso del animal, dependiendo de la edad del animal y del tamaño del animal, cuántos gramos debe de consumir al día. También hay que recordar que esto no es algo matemático, entonces no es específicamente lo que diga ahí lo que realmente requiere, sino que podemos jugar de pronto con ese gramaje. Y hay que tener presente que la cantidad de gramos que dice en la tabla son diarios, entonces ese tipo de gramaje se distribuye durante las raciones que le queramos dar durante el día. El tercero es aumentar la actividad física. Entonces, si ya identificamos que la alimentación está siendo sana y balanceada, la ración del concentrado está bien y nuestra mascota está en perfecto estado de salud, entonces lo que debemos de hacer es aumentar la actividad física para evitar que nuestra mascota sea sedentaria. Así aumentaremos el gasto calórico y vamos a evitar que nuestra mascota esté acumulando adipocitos que aumentan el peso. Y el cuarto, familia, es acudir al médico veterinario. Si ya descartamos la parte de la alimentación, si ya descartamos la parte del ejercicio, pero aún así nuestra mascota sigue siendo obesa o sigue aumentando de peso, es importante acudir al médico veterinario, ya que nuestra mascota debe de tener un problema metabólico o endocrino. Como les comentaba ahorita, un problema de hipotiroidismo, por ejemplo, puede llegar a aumentar bastante el peso de nuestras mascotas. Entonces, al identificar este tipo de problemas, este tipo de enfermedades, como médico veterinario, podemos bajar esas tasas y podemos ayudar a que esa hormona como tal no evite que nuestro paciente baje de peso y así poder llegar al peso ideal. Y bueno, familia, estos son los 4 tips que te dejo para que bajes de peso a tu mascota. Si tienes algún comentario, déjamelo saber acá abajo en la caja. Por favor, no olvides suscribirte, dale click a la campanita y recuerda que más que mascotas son familia.